Lo denominan vigilancia de la muerte. El periodo previo a la ejecución de un recluso condenado es un tiempo de aislamiento y espera, mientras el prisionero cuenta las últimas horas de su vida. ¿Qué pasa por su mente en esos últimos momentos? ¿Reflexionan sobre sus actos o mantienen la esperanza de un milagro de última hora? En este vídeo veremos las últimas horas de los condenados a muerte en su último día en la tierra. Teddy es un famoso asesino en serie y violador, considerado uno de los criminales más destacados del siglo XX. Entre 1974 y 1978, Bundy se dedicó a agredir sexualmente y matar a varias mujeres en distintos lugares como Washington, Oregón, Colorado, Utah y Florida. En 1979 y 1980 se sometió a 2 juicios en los que se representó a sí mismo, ya que había asistido a la Facultad de Derecho durante unos años. Sabía cómo desenvolverse en un juicio y siempre se mostraba tranquilo, confiado y despreocupado durante el interrogatorio. No obstante, las pruebas presentadas eran irrefutables y a finales de 1979 fue condenado a muerte en 2 ocasiones. Pero eso no marcó el final para Ted Bundy. En 1980 se sometió a otro juicio por el asesinato de Kimberly Lyric, de 12 años, que fue su última víctima en Florida. Allí fue condenado a muerte por electrocución por 3ª vez. Bundy pasó casi una década en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Florida, también conocida como prisión de Stark. Como era habitual con los condenados a muerte, intentó apelar su sentencia varias veces, pero mientras seguía apelando, empezó a conceder entrevistas. En estas, Bundy hablaba de los crímenes y de sus procesos mentales, aunque se aseguraba de hablar en tercera persona. Hablaba de su carrera como ladrón y confesaba que la mayoría de sus propiedades de valor eran robadas. Se deleitaba en el hecho de que, si quería algo, salía y se lo llevaba sin pagar. Es muy probable que esta mentalidad influyera en su decisión de violar y asesinar a sus víctimas, llevándoselas brutalmente, incluso sin su consentimiento. Cuando se fijó la fecha de su ejecución para el 2 de julio de 1986, Bundy decidió que había llegado el momento de confesar todos sus crímenes. Confesó a 2 detectives que había matado a 30 mujeres, aunque algunas personas creen que es responsable de los asesinatos de más de 100 mujeres. Les contó cómo volvía a visitar los lugares donde asesinaba a las víctimas y realizaba actos sexuales con sus cuerpos en descomposición, y lo hacía durante días hasta que ya no podía más. Por horripilante que parezca, la necrofilia no era lo único increíble que hacía Bundy. También confesó que solía cortar la cabeza de algunas de sus víctimas con una sierra de arco y llevarse las cabezas a casa como una especie de trofeo. Después de un par de retrasos, la fecha de ejecución de Bundy se fijó para el 24 de enero de 1989. Para su última comida, no hizo ninguna petición especial y le dieron la comida normal de la cárcel, que era filete, huevos, patatas fritas y tostadas. Sin embargo, perdió el apetito y no fue capaz de tocar la comida en su última noche con vida. Cientos de personas acamparon fuera de la prisión, vitoreando y anticipando su muerte. Dentro de la prisión, Bundy se resignaba a su destino, por lo que hizo 2 últimas llamadas telefónicas a su madre para darle el último adiós. Las últimas palabras del famoso asesino fueron: "Me gustaría dar mi amor a mi familia y amigos". Fue ejecutado por electrocución a las 7:42. Las personas presentes para presenciar su muerte, en cuanto se confirmó, lanzaron fuegos artificiales y bailaron de alegría. Tras la ejecución de Ted Bundy, su cuerpo fue trasladado a la oficina del médico forense para realizarle la autopsia. Se le extrajo el cerebro y se entregó a los científicos que lo examinaron en busca de cualquier anomalía que pudiera haber dado lugar a sus horribles actos. Por último, el cuerpo de Bundy fue incinerado a petición suya, y sus cenizas fueron esparcidas en las montañas de Washington, el mismo lugar donde se deshizo de los cadáveres de algunas de sus víctimas. John Wayne Gacy. La infancia de John Gates fue problemática, ya que la relación con su padre era tensa. Su padre, que era alcohólico, solía abusar física y emocionalmente de él, de sus hermanas y de su madre. Al crecer, es posible que Gacy tuviera problemas para entender su sexualidad,
ya que se sentía atraído por los hombres pero vivía en una sociedad que era en gran medida homófoba. Ante este reto, Gacy siguió adelante y se casó. A continuación, se trasladó a Waterloo, Iowa, donde la familia de su mujer era propietaria de 3 restaurantes y se convirtió en gerente. La vida de Gacy parecía perfecta hasta mayo de 1968, cuando fue acusado de agredir sexualmente a 2 niños pequeños. Ese fue el comienzo del viaje de Gacy por un camino malvado que acabaría conduciéndole a un final prematuro. En noviembre de ese año, se declaró culpable de un delito de sodomía y fue condenado a 10 años de prisión. Al mismo tiempo, su mujer se divorció de él y se marchó con sus hijos. Durante su estancia en prisión, Gacy se convirtió en un preso modelo y tras cumplir 18 meses de su condena, fue puesto en libertad condicional en junio de 1970. Nada más salir de la cárcel, Gacy volvió a Chicago, donde había nacido, para empezar de nuevo su vida. Hizo un buen trabajo, fundó una empresa exitosa, se casó, fue a la iglesia y era conocido por organizar fiestas muy elaboradas. Sin embargo, existía un lado malvado en él que acechaba en la oscuridad, esperando a ser desatado. La repentina desaparición de un niño llamado Robert en diciembre de 1978 dio lugar a una investigación que acabaría con la detención de John Casey. Resultó que Gacy había estado atrayendo a niños a su casa, tras lo cual abusaba sexualmente de ellos y luego los mataba. Gacy fue finalmente detenido el 22 de diciembre de 1978, tras lo cual confesó los asesinatos de unos 30 o más niños. Tras escuchar la confesión, la policía registró su casa y encontró 26 cadáveres escondidos en un sótano. El juicio de Gacy comenzó en febrero de 1980 y se le acusó de 33 asesinatos. Fue declarado culpable de los cargos de asesinato, así como de agresión sexual, y condenado a muerte. Gacy pasó 14 años en el corredor de la muerte del centro penitenciario de Menard. El aislamiento que supone estar en el corredor de la muerte le llevó a empezar a pintar. Pintaba payasos, calaveras, su casa y pájaros. Sus cuadros llegaron a exponerse y venderse en subastas. Por interesante que pueda parecer, no era lo único que le interesaba. Leyó una amplia gama de libros de derecho y acumuló los conocimientos que necesitaba para solicitar numerosas apelaciones. Sin embargo, sus conocimientos y apelaciones no sirvieron de nada para salvarlo, ya que en octubre de 1994 se fijó la fecha de ejecución para el 10 de mayo de 1994. El día antes de su ejecución, Casey fue trasladado, donde tendría lugar la ejecución. Casey pasó la tarde con su familia en un picnic celebrado en los terrenos de la prisión. Para su última comida, Gacy pidió un cubo de pollo de KFC, una docena de gambas fritas, patatas fritas, fresas frescas y una Coca-Cola Light. Por la noche, recibió la visita de un sacerdote católico que le dio la extrema unción, justo antes de que lo escoltaran a la cámara de ejecución. Mientras Gacy preparaba su mente para morir, una multitud se congregaba fuera del centro correccional de Stateville, esperando su ejecución. La mayoría se alegraba de que el reino del mal de Gacy llegara a su fin. Después de ser atado a la silla de ejecución, las supuestas últimas palabras de Gacy fueron: «Bésame el trasero». Pero un abogado que estaba presente argumentó que estaba hablando con un funcionario de prisiones. Finalmente, Gacy fue ejecutado mediante inyección letal. En cuanto se confirmó su muerte, le extrajeron el cerebro y se lo entregaron a Helen Morrison, testigo en el juicio de Gacy. Ella había entrevistado a Gacy y a otros asesinos en serie con la esperanza de encontrar rasgos de personalidad comunes en los sociópatas violentos. Finalmente, el cuerpo de Gacy fue incinerado